un especialista en temas económicos relacionados con los medios de comunicación, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Buenas tardes, doctor Francisco Vidal. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Buenas tardes. Y Héctor Alejandro Quintanar, buenas tardes, gracias. Es la primera vez que nos acompañas. Escritor, también profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, autor del libro Las raíces del movimiento Regeneración Nacional. Buenas tardes, Héctor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí en Zócalo y de partir con colegas en este momento. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues comenzamos con este conversatorio relacionado con pues lo que ha sido noticia en las últimas semanas, particularmente desde principios de marzo, que ha sido la reiterada petición del gobierno federal para que el empresario Ricardo Salinas Pliego pague los impuestos que debe al SAT desde años atrás, impuestos que se han acumulado, que no se originan en este gobierno y que sin embargo este gobierno es el que ha insistido en que el empresario, el tercer hombre más rico de México, pague sus impuestos, que como es ya un lugar común, pues todo el mundo pagamos impuestos y pues la negativa de Ricardo Salinas ha llevado a que estas controversias se diriman en tribunales y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta semana, apenas hoy el periódico La Jornada publica una nota donde comenta que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tiene en cuenta por lo menos 6 casos donde Salinas Pliego tiene 6 créditos que suman alrededor de 38,000 millones de pesos adeudados al sistema tributario. También esta semana, el viernes pasado, Presidencia de la República divulgó un expediente o la documentación donde se acreditan esos adeudos de Ricardo Salinas, a los cuales los cuales fueron publicados en la página del gobierno federal, decisión que no gustó al empresario y anuncia que va a demandar al gobierno federal por divulgar este tipo de información. Mientras que también la semana pasada Ricardo Salinas envió un mensaje en sus redes sociales donde pues, prácticamente en un tono retador y desafiante pues dice que solo va a pagar lo que él cree conveniente, lo cree justo según sus palabras y que pues él no se va a rajar y además llama a votar por la menos peor en el próximo 2 de junio. Entonces, este tema, estimados amigos, pues tiene varias aristas, muchas aristas de dónde analizarlo. Y pues le pediría al doctor Francisco Vidal si abre esta conversación acerca de lo que estamos viendo en esta inédita polémica entre un presidente de la República y uno de los empresarios más ricos de México, que además tiene 3 canales de televisión, nada más. Bueno, y muchas cosas más como las tiendas Electra, el Banco Azteca, Total Play, que es un servicio de paga, pero también tiene muchos problemas económicos y tal vez este sea el contexto de la beligerancia de Salinas Pliego. No es ya a estas alturas un empresario improvisado. Creo que su ajedrez, el ajedrez que está jugando, responde primero a que tiene problemas en TV Azteca para pagar su deuda. De hecho, llegó a un acuerdo con los acreedores mexicanos, pero no con los extranjeros,
donde pues, hay litigios en Nueva York. Acaba de acontecer lo mismo este año con Total Play, su servicio de telecomunicaciones. Llega a acuerdo con los tenedores nacionales, pero deja fuera a los extranjeros. Las dos empresas empiezan a tener ya problemas financieros y esto ha repercutido incluso en la joya de la corona, porque lo más importante de Salinas Pliego en realidad es Electra. Ahí es donde corre la mayoría de su dinero, al menos del dinero público. Y una empresa estadounidense que se dedica a evaluar las conductas de las empresas y a calificar sus deudas, pues la acaba de degradar precisamente por este trato diferenciado a los acreedores mexicanos y extranjeros. Si a ello le suman los litigios con el gobierno federal, que son 63,000 millones de pesos en total, ya con recargos, pues creo que todo el escenario de estos conflictos son el deterioro, sin lugar a dudas, de las condiciones financieras de los negocios de Salinas Pliego. Yo creo que eso podría ser un marco importante de referencia a tomar en cuenta. Sí, como no, nos acordamos de que varios inversionistas internacionales han advertido que demandarían Creo que no a, se escucha, don Carlos. perdón, perdón. Sí, comentaba que recordamos información de que varios inversionistas internacionales le habían demandado el pago de 400 millones de dólares a Ricardo Salinas, precisamente por los vencimientos en los cuales habrían incurrido. Doctor, maestro Héctor Alejandro Quintanar, ¿qué nos podría agregar al respecto? ¿Cómo ve usted en su primera apreciación esta cuestión? Y me parece que la clave que acaba de dar el profesor Vidal es enorme porque efectivamente hay una situación en este momento con respecto a la deuda de impuestos, tanto aquí como en otros lugares de parte de Salinas Pliego. Y bueno, a mí me gustaría hacer un poco de retrospectiva en la parte política sobre la beligerancia de este sujeto, porque me parece muy acertado el título que se le da a este conversatorio de la Salinas Pliego y ante el Estado mexicano, ¿no? Porque si bien hoy aflora que es un evasor fiscal enorme, pues me parece que no es noticia saber que es una constante en las empresas que posee él y que poseyó su familia. Álvaro Delgado recientemente publicaba sobre cómo el grupo Electra, por ahí en los años 50, me parece que en 1950, pues fue una tienda que surgió ahí también para tratar de evadir impuestos. Es decir, me parece que no es algo nuevo, es algo ya estratégico en este grupo para pues, tratar de enriquecerse usando vías ilegítimas. Y con respecto a esta beligerancia con la que se conduce este personaje, pues siempre había tenido un conflicto cantado con determinado signo de gobierno. Hace justamente 25 años, eh, pues presenciamos en televisión nacional, ahí en TV Azteca, como un títere de este señor, asusado por este señor, pues trató de exigir la renuncia de un jefe de gobierno, en este caso Cuauhtémoc Cárdenas, por, eh, por el asesinato de un conductor televisivo. Y que eso derivó en una campaña sistemática contra del jefe de gobierno que se sumaba a otros temas, como por ejemplo la fricción desatada en otro programa de la televisora de este señor contra el entonces procurador capitalino Samuel del Villar. Yo creo que con López Obrador, hoy presidente de México, parecía que la situación iba a cambiar y que esa beligerancia iba
a contenerse en alguna medida, porque parecía que siempre habían llevado una relación de cierta cordialidad. Cuando López Obrador en 2006 fue candidato, él incluso llegó a un acuerdo para tener un programa de campaña en TV Azteca, y pues parecía que había al menos hay cierta tregua entre estos dos personajes, pero pues hoy en este sexenio, con todo y que hay una presunta amistad entre ambos personajes, pues hemos visto cómo esta actitud rijosa eh, eh, ha aflorado de nuevo, no solo en tiempos de la pandemia, cuando irresponsablemente TV Azteca hizo una serie de aseveraciones muy, muy graves para llamar a no obedecer a los lineamientos que proponía Hugo López-Gatell, y ahora que ya sale por completo el verdadero ser de Salinas Pliego y hace este tipo de acciones de tufo electoral, donde el trasfondo es siempre ese, el adeudo que tiene y que busca no pagar. Insisto, no es una cuestión coyuntural, sino que parece ser algo regular en su familia y en el grupo económico que detenta. Bien. Maestra Ivonne, por favor, adelante. Sí, Carlos, concuerdo con mis colegas, esta actitud beligerante de Salinas Pliego, como decía Héctor Alejandro Quintanar, pues forma parte de una cultura que viene de mucho tiempo atrás, en el que empresarios ligados a gente en el poder comete excesos, está acostumbrada pues a la evasión de impuestos, al tráfico de influencias, a no pagar impuestos o a pagar los impuestos que quiere pagar o que cree que debe pagar. No es nuevo. Lo que estamos observando, digamos, pues sí es la manera tan abierta y cínica en la que este empresario pues se resiste a pagar sus impuestos y en la que arremete en contra sí del presidente, aunque él le siga llamando amigo, ¿no? Le sigue llamando su amigo, pero por ejemplo, hace unas semanas invitó a la noble española Cayetana Toledo, me parece que me saltó su segundo apellido, y invitada precisamente para hablar al mar del presidente, para ligar, es decir, no lo dice él, sino trae a alguien que lo diga, y además de fuera del país, en este caso de España, Cayetana Álvarez de Toledo, ligada a la ultraderecha española, pues para que hable mal del presidente, para que lo ligue discursivamente con el crimen organizado y para que invite abiertamente a votar por Xóchitl Gálvez Ruiz. Sería, digamos, como la forma en la que este empresario intenta, pues de cierto modo, golpear y desquitarse del presidente porque no le perdona los impuestos. Y esta mujer que viene y habla abiertamente, decía yo, invita a votar por otra candidata, pues además está violando la legalidad mexicana en torno a que ningún extranjero o extranjera pueda intervenir en política. Por supuesto, eso a Salinas Pliego no le importa. Decía yo, en esta actitud cínica que forma parte de esa cultura muy arraigada, por lo que podemos ver, y en la que él, digamos, creció como empresario, empezando desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que él le apoyó en la compra de lo que era la televisora pública, ¿no? Lo que conocemos hoy como TV Azteca, lo que hizo con el Canal 40 en el sexenio de Vicente Fox, ¿no? Que con un grupo de hombres armados tomó el canal, supuestamente bajo el pretexto de una deuda de quien era el dueño del canal, y que hasta la fecha se ostenta como dueño del canal sin que legalmente haya pasado nada. Es decir, hay toda una serie como de hitos en su trayectoria que también lo colocan donde está, es decir, que van dibujando también esa forma de hacer negocios, esa forma de intervenir en política, que tiene que ver, decía yo, con ese cinismo y con ese asumirse como dueño de derechos que lo colocan en una posición privilegiada respecto del resto del país. Privilegiada del resto, además, de un grupo de empresarios importantes, todos ellos, que en este sexenio, pues sí han pagado sus impuestos, o sea, que han respondido al llamado del presidente y al trabajo de Raquel Buenrostro frente al SAT en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un trabajo muy acucioso, precisamente buscando que empresarios o empresas como Walmart, FEMSA,
y otros, Modelo, ¿no? Etcétera, paguen sus impuestos. O sea, no han asumido esta actitud beligerante y de resistencia de Salinas Pliego, sino que, digamos, han aceptado ir en esa línea que ha marcado el presidente López Obrador en el pago de impuestos y que tiene que ver, pues podríamos decir, a falta de una reforma fiscal, sí con una intención de redistribuir la riqueza. Es decir, de que efectivamente los empresarios, las empresarias asuman su parte de responsabilidad social, que tiene que ver con dotar de recursos al Estado, pues para que atienda sus obligaciones. En ese contexto sitúo yo a Salinas Pliego, en este contexto de una cultura, pues, del tráfico de influencias y de la evasión. Sí, parece que usted, doctor Francisco Vidal, quizá me desmienta, pero son pocos los casos en los que un empresario de esa magnitud reta al Estado mexicano y abiertamente dice que no va a pagar o que va a pagar lo único que él cree necesario. Pero, doctor Vidal, recordemos que Ricardo Salinas Pliego tiene una larga data como empresario que desafía a las instituciones. Efectivamente, como recordaba Héctor Quintanar, pues nos acordamos quienes ya nos dedicamos al periodismo en ese entonces del asalto al transmisor de Canal 40 en el Cerro del Chiquihuite y que generó una gran inconformidad y que sin embargo el gobierno de Vicente Fox pues respondió con su clásica frase de ¿y yo por qué? ¿Y yo por qué tenía que meterme en esos temas, verdad? Cuando pues estaba vulnerando una de las concesiones que había otorgado el gobierno federal. Bueno, pues ese es un tema. Efectivamente, tiempo atrás, ya desde entonces, en 2009, Ricardo Salinas en el 99, ya Ricardo Salinas retaba al mismo Estado diciendo que para qué queríamos democracia si había tanta inseguridad, efectivamente luego de que un sicario ejecutó a su conductor estrella Paco Stanley. Aquí tengo a la mano la edición de Milenio de número 111, octubre 18 de 1999. Aquí está la imagen, se puede ver un poco distorsionada, perdón. Sí, no se alcanza a ver bien. Bueno, dice Salinas Pliego, el balazo, ¿para qué queremos democracia? ¿No? Ya desde entonces, y hoy pregunta lo mismo, ¿verdad? Hoy pregunta lo mismo este señor, luego de que pues quería levantar una cortina de humo, luego de esta ejecución de su conductor estrella, y que de acuerdo a la Procuraduría Capitalina de entonces, a Paco Stanley se le encontraron piedras de coca en su camioneta. Bueno, pues entonces desafiaba, pero yo digo que tiene larga data porque también, por ejemplo, en Zócalo, ya en 2009, el doctor Raúl Trejo, pues publicó un texto donde enumeraba una serie de temas, también con una conducta polémica por parte de Ricardo Salinas. Por ejemplo, aquí se citan pues la opacidad bursátil de Ricardo Salinas, obviamente los desafíos al INE, ¿verdad? De no transmitir en tiempo como lo ordenaba el IFE, el entonces IFE, los spots publicitarios, el caso de UNEFON también. Bueno, la toma del Canal 40. ¿Qué nos podría agregar, doctor Vidal, acerca de esta historia desafiante de Ricardo Salinas ante los requerimientos fiscales, su defensa personal y arrogante de lo que él considera la democracia y este papel tan polémico desafiando todo tipo de instituciones, por favor? Sí, él tal vez fue uno de los
precursores, de los iniciadores de esta moda de los empresarios mal portados, ¿no? Que uno de sus más significativos representantes también es Donald Trump. Y se está multiplicando en todo el mundo. Eh, Tiene muchos problemas. Ha tenido varios litigios en Estados Unidos. Llegó a un acuerdo con NBC que se rompió y causó un litigio. Cuando colocaron acciones de una empresa telefónica en Nueva York, no me acuerdo si era Telefónica u otra de él, acabó siendo un pleito muy fuerte y tuvo que pagar eh, multas. Es decir, tiene esa forma de ser, pero no hay que perder de vista que no hay borracho que coma lumbre. Porque el problema es cuando estas prácticas empiezan a afectar a los negocios. Y ya empezó a afectar a los negocios. Yo por eso creo que lo que está haciendo ahorita es un juego doble. De un lado, sabe que tarde o temprano se va a tener que sentar a negociar con el gobierno, porque no tiene de otra. No puede arriesgarlo todo. El gobierno ya le dio un primer golpe, un estate quieto, que fue lo del campo de golf. O sea, de verdad, pensar que hay alguien que pueda retar al Estado moderno, más o menos bien constituido, más o menos, porque no es, nuestro modelo de Estado no es de lo mejor, pero pensar que alguien lo puede vencer es muy difícil y es muy irresponsable. Yo creo que él sabe que se va a tener que sentar a negociar. Y como parte de eso, de preparar el terreno, está la victimización. Él busca victimizarse, está provocando al gobierno, que el gobierno cometa un error. Y parte de la provocación, más allá de su enfoque ideológico o de su pensamiento ideológico, es incluso apoyar abiertamente al discurso de la oposición en plena campaña electoral. Pero yo creo que esa es la movida. Por eso entiendo, también creo que el presidente López Obrador se la toma con calma, porque entiende el ajedrez. De verdad, habría que revisar con un jurista, pero es probable que incluso ya existiera causas para revocarle la concesión de televisión. No sé si recuerdan que cuando lo de la pandemia, por primera vez en muchos años, la Secretaría de Gobernación mandó un extrañamiento público a Televisión Azteca. Yo no recuerdo otro precedente igual. No soy abogado, pero creo que él sí tiene un cúmulo de abogados. Está muy bien asesorado. De hecho, el Consejo de Administración de TV Azteca lo renovaron el año pasado y quedaron el director de finanzas, el director jurídico, él y 3 abogados más. Eso es todo. Quedó como un cuarto de guerra. Entonces sabe a lo que va, sabe lo que está haciendo, le puede fallar, le puede fallar. Pero vuelvo a insistir, ya están los precedentes internacionales y a una empresa y a un empresario como él no le conviene. No le conviene esta actitud majadera, porque tampoco es Elon Musk. Tampoco tiene ese enorme poder, ¿no?, que podía tener Elon Musk y que puede mofarse y plantarse al gobierno más fuerte, ¿no? Tampoco llega tanto. Entonces creo que es un doble juego. Juega con símbolos, juega con cartas ocultas, insulta. Hay que leer su Twitter, ¿no? Su Twitter es un poema al mal gusto, ¿no? Y se la pasa provocando y provocando y provocando. Es parte de lo que es él, pero es una negociación. No olvidemos que dependía mucho del dinero público. Todos los concesionarios de televisión comercial está visto que no pueden vivir sin el Estado. No puede haber una ruptura tan radical. Él lo sabe, lo cual no quiere decir que no se defienda. Ah, incluso si ven los archivos, este grande que publicó Presidencia, creo que la mayoría de los juicios, si bien interpreté bien, no son del periodo del presidente López Obrador.
donde más o menos ha ido pagando, a veces sí, a veces no. Los recargos son muy grandes porque son a juicios ya que ya tiene muchos años, ¿no? Entonces, dejar eso la idea, si es peleonero, es un niño malcriado, es muy insolente, su verborrea, francamente, es de mal gusto y muy primitiva a veces, hay que ver su Twitter, pero está jugando en ese, es entendiendo que se va a tener que sentar a negociar, porque no creo que un empresario acabe sacrificando sus negocios. En el colmo de pragmatismo, yo creo que eso no lo va a hacer. Por ahí creo que va también el asunto. Doctor Vidal, sin embargo, usted habla que este desafío de Ricardo Salinas al Estado mexicano pues está topando con el gobierno de López Obrador y sin embargo pues no vimos una actitud similar de Vicente Fox, de Felipe Calderón ni de Enrique Peña Nieto. Entonces a ellos, ¿qué pasó en ese periodo? Pues no porque no pudieran, sino porque no quisieron. Evidentemente tenían, vamos, los que están al frente del Estado mexicano ni que no tuvieran recursos, los tienen. Cuando no los quieren usar, pues no los usan, ¿no? Y a Salinas Pliego le permitieron muchas cosas porque también ha dado buenos rendimientos, ¿no? No olvidemos que pues la televisión es uno de los principales medios para difundir ideología del régimen, ¿no? Y se adaptaron muy bien ellos y Televisa a apoyar al PRI, luego apoyar al PAN, luego apoyar al PRIAN. Televisa está incluso mucho más este, adaptada a no tener tanta beligerancia contra el gobierno del presidente López Obrador, ¿no? Todo, ¿por qué? Porque lo importante para ellos es el negocio. Tampoco estamos en una guerra civil, tampoco estamos en ese momento donde ya, pues ya ni el negocio importa, es derrotar al otro enemigo a morir, tampoco. Entonces se pueden arreglar, claro. El gobierno no quiso hacer nada en los gobiernos previos, pero desde alemán, porque esta beligerancia, este pasarse por encima de las leyes, esto no pagar impuestos, pues no es de ahora. En los empresarios de los medios es desde alemán que empezaron, bueno, igual puede ser antes, pero yo creo que es desde alemán. Y el único que ha intentado ponerles un freno con más o menos éxito es el presidente López Obrador, lo cual ha aumentado su recaudación y su capital político, que esa es la otra cosa que pierde de vista Salinas Pliego. Mientras más intente golpear al presidente, más lo fortalece, porque lo que no mata fortalece, hablando políticamente. Y ahora el propio presidente tiene un canal de comunicación o varios y no necesita de Televisión Azteca. Me atrevería a pensar que la mañanera tiene más rating que Hechos de la noche. Eso cambia las reglas, ¿no? Creo que eso nos puede ayudar. Es complejo esto, multidimensional, pero nos puede ayudar un poco a entender los términos de la contienda. Así es. Muy bien. Doctora Ivonne Acuña, ¿quiere agregar algo, por favor? Bueno, me parecen muy interesantes las reflexiones de mis colegas. Efectivamente, nos llevan a observar otros elementos. Por ejemplo, lo que preguntabas de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Pues tenemos que Vicente Fox Quesada, de acuerdo con información que publicó La Jornada, el 12 de abril de 2007, permitió a 4 bancos manipular impuestos por más de 41 mil millones. ¿Qué bancos? Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, que es BBVA, que lo conocemos como BBVA Bancomer, Santander Serfín, el estadounidense Banamex Citigroup y el inglés Hong Kong Shanghai Bank, conocemos como HSBC. Asimismo, estuve buscando el dato, no lo encontré, no sé si lo aluciné, pero creo que no. Yo recuerdo que en las últimas semanas o meses de su sexenio, Vicente Fox Quesada perdonó impuestos por un monto importante a empresarios. No encontré el dato, pero lo que sí encontré es que el mismo Vicente Fox también aparece como deudor fiscal
¿no? Por ejemplo, por anomalías durante 2003 y 2004, y por si fuera poco, en 2019 se perdonaron impuestos a su hijo Rodrigo Fox de la Concha por 112,336 pesos. No es una cantidad como de la que estamos hablando de Salinas Pliego, más de 63 mil millones de pesos, pero pues está el dato, ¿no? Y esto, decía yo, pues tiene que ver con esa tradición, con ese tráfico de influencias, con ese utilizar el presupuesto público o restar cantidades al presupuesto público, decía, que tienen que ver con, con las políticas públicas y lo que todo gobierno puede hacer. En ese sentido, bueno, ¿por qué no hay pleito con Enrique Peña Nieto? Pues hay varias hipótesis. Una, que hubo un pacto previo entre él y el presidente López Obrador. De hecho, el presidente López Obrador abiertamente lo ha dicho, ¿no? Que le agradece, le reconoce que no haya intervenido en la elección. En el caso de Calderón, bueno, pues no sé, no imagino por qué, o lo que podría yo argumentar es que efectivamente, como explicaba el doctor Vidal, pues López Obrador sabe qué fichas va a jugar y qué fichas va a mover y en qué momento presiona algún expresidente o no, hasta dónde le conviene. A mí me parece que perseguir expresidentes no estaba en su programa de gobierno, no era una de sus planes para estos 6 años de gobierno, sino otras cosas que consideró más relevantes que perseguir expresidentes. Él mismo lo dijo abiertamente, que no comulgaba con esa idea, que lo consultaba al pueblo, pero que no comulgaba con esa idea. En ese sentido, me parece, por supuesto, esta metáfora del tablero de ajedrez en la que pues cada quien juega sus piezas, y lo que podríamos pensar es que Salinas Pliego también está apostándole al tiempo. Es decir, no sé si en este rejuego, ¿no?, de tensión, pensando que con Claudia Sheinbaum, asumiendo que ella sea la próxima presidenta de México, pueda hacer otro tipo de negociación para ese pago de impuestos, o tal vez ya puesto muy un poquito en sueños de opio por lo que dicen las encuestas, que pudiera ganar Xochitl Gálvez, y entonces sí, con ella que habría, podemos pensar, ¿no?, una negociación más favorable a sus intereses. Cierro mi participación citando y también haciendo referencia a lo que mencionaba el doctor Vidal de estos poemas al mal gusto, pues lo que le escribió precisamente al coordinador de comunicación social del presidente y su vocero, Jesús Ramírez Cuevas, al que dice que va a demandar, o sea, no va a demandar al presidente, pero va a demandar a Ramírez Cuevas, es decir, a alguien subordinado al presidente, por haber hecho públicos su situación fiscal. Y entonces textualmente le escribe: oye, @Jesús R. Cuevas, alias El Bañagatos, hashtag El Bañagatos, y luego le pregunta: ¿sí sabes que tú, sin acento, y tu tribu de comunistas de mierda están violando la ley al difundir los expedientes que el Poder Judicial tiene a su cargo? Dice: ya viene nuestra demanda en contra de tu persona y equipo. Postdata: y no me vengan con que es asunto público. No. Hay un proceso judicial que tiene reglas que ustedes, hashtag gobiernícolas de mierda, están obligados a cumplir. Y esto lo publicó el 22 de marzo, o sea, muy recientemente, hace 3 días, en la plataforma de X. Sí, vaya estilo de empresario. Sí, también me llama la atención el mensaje que grabó Salinas Pliego el pasado 19 de marzo, donde rechaza que las acusaciones de que debe, que ha dejado de pagar, que no va a pagar, que no acepta descuentos, que acusa que se hace un uso faccioso del poder, que es inmune a las críticas, que considera un despojo el hecho de que el campo de golf que tenía concesionado en Huatulco pues se le haya quitado al vencerse la concesión, y habla de violencia,
de corrupción en la entrega de los programas sociales, particularmente las ayudas a la gente de la tercera edad, no presenta pruebas. ¿Qué opinión te merece, Héctor, este video tan retante, acusatorio, retador de Ricardo Salinas Pliego? Por favor. Bien, me parece que es una especie de punta de iceberg. Antes de entrar de lleno a este punto y para redondear comentarios que hicieron los profesores, yo recuerdo perfectamente que cuando en 2006 Agustín Ortiz Pinchetti, como parte del equipo de campaña de López Obrador, estaba conversando con alguien que tenía acceso ahí a conversaciones con empresarios y demás. Y resulta que ellos habían participado en esta campaña sucia de López Obrador es un peligro para México y que habían invertido dinero para difundir, entre otras mentiras, la del presunto endeudamiento de la ciudad, etcétera. Entonces, Ortiz Pinchetti lo que sostenía es que esta persona le había dicho a algunos empresarios, oigan, ¿y ustedes creen que es verdad esto de López Obrador, sí, que comete todas estas tropelías y demás? Y que los empresarios dijeron, no, pues no, nosotros no creemos que haga eso, pero tenemos miedo de que si gana nos va a empezar a cobrar impuestos, que es algo que hemos venido evadiendo desde hace sexenios, ¿no? Entonces, me parece que yo estoy de acuerdo completamente con lo que decía la doctora Ivonne sobre esta cultura de la prepotencia empresarial, que sin embargo parece que tuvo algún resquebrajamiento en este sexenio, porque pues muchos magnates sí se vieron obligados a pagar impuestos a tal grado que la recaudación en este sexenio pues es muy, muy importante. Y el que sale ahí como un bravucón de cantina, bueno, yo más bien creo que merecen más respeto los que asistimos a cantinas, como un bravucón de la política, lo que el biógrafo de McCarthy llamaba como el bully político. Este sujeto, Salinas Pliego, me parece que tiene intención de jugar este rol. Por eso este video, este tweet, que en el fondo son puntitas de iceberg de todo un aparato televisivo que tienen el mismo lenguaje retador y el mismo carencia de sustento. Hay que recordar que hace muy poco el noticiario de TV Azteca hizo una campaña demencial propia de la Guerra Fría de hace 70 años, acusando los libros de texto de comunismo y con base en una tontería, solo porque un libro de texto de este sexenio aparecía la palabra asamblea. Eso fue suficiente para que ellos acusaran que era un adoctrinamiento comunista, una tontería así. Me parece que este mensaje, esta bravuconería de Salinas Pliego, además de que es parte de su personalidad, de la cultura prepotente a la que pertenece, de estas ínfulas que ya también señalaba el profesor Vidal, me parece que también hay un contexto ideológico detrás. Sí me parece que este hombre busca asemejarse a ciertos bullies políticos estilo Milley o Trump, y entonces aquí hay que ser muy cuidadosos en ver qué representa, a qué sector está buscando interpelar. Me parece que va por ahí, por esta idea de ser una especie de libertarianismo a la mexicana, que, ojo, yo tengo aquí una preocupación muy fuerte porque las alianzas que está haciendo en este momento dejan en entredicho no solo el papel prepotente de Salinas Pliego, sino también a los llamados liberales realmente existentes. No tiene mucho que trajo a esta señora del Partido Popular de España, Cayetana Álvarez de Toledo.
tiene poco que está impulsando esta idea de la Universidad de la Libertad, un espacio ahí para preconizar educación universitaria desde las tesis del libertarianismo, y acaba de hacer una alianza con la revista Letras Libres para hacer un aula con ese nombre en su universidad. Entonces, me parece que eso no es halagüeño, porque nos habla de que podrán tener diferencias en el formato, podrán tener diferencias de forma, pero en el fondo los liberales realmente existentes mexicanos, que se las dan de exquisitos, de sibaritas, de muy respetuosos de la democracia, pues tienen alianzas con un personaje que abiertamente desde hace 25 años es un verdadero golpeador de los procesos democráticos. Entonces sí me parece que es muy importante señalarlo, porque aunque aún en este momento sea un ideario marginal, yo creo que es marginal, pero no es irrelevante. El tipo sabemos que este discurso, el discurso de Milei, el discurso de Trump, quizá no busca construir mayorías, pero sí busca radicalizar minorías, y eso no le conviene a nadie. Entonces me parece que hay una preocupación ahí. Bien, antes de que pasemos a la parte propiamente ideológica de este personaje tan polémico, permítame invitar a quienes siguen esta conversación a que nos envíen sus preguntas o sus comentarios al número de WhatsApp 55 15 92 99 69. Repito, 55 15 92 99 69. Envíe sus comentarios, sus preguntas. Aquí estamos para que los especialistas las respondan. Doctor Francisco Vidal, usted que como especialista y también como periodista que ha fungido en muchos medios, ¿qué lecturas o qué experiencias nos dejan esta confrontación? Más que confrontación, este desafío por un lado. Y por otro, la exigencia del gobierno federal de que se paguen impuestos. Es decir, sí, es la figura ahorita de Ricardo Salinas, pero en general es un llamado, es una invitación a que todo el mundo pague impuestos. Ya lo ha dicho el presidente, pues ya pagó Televisa, ya pagó Walmart, ya han pagado otras empresas, y este señor se resiste. En términos históricos, no conocíamos este desafío, y sin embargo el gobierno federal, en la persona de López Obrador, insiste en que se paguen impuestos, y pues como usted dice, podría llegar a aplicarse la ley, a ver la posibilidad de que pudiera retirarse la concesión o algún otro tipo de sanción. Sin embargo, creo que deja lecciones el hecho de que un presidente se decida a exigirle a un empresario rico que pague sus impuestos. Es que, ¿sabe qué, don Carlos? Salinas lo pone como en bandeja de plata. Se pone de pechito. Ese es el gran problema. ¿Cómo rehuir el pago de impuestos cuando uno de los dos fundamentos del Estado moderno son los impuestos? El otro es el ejército. Sin ellos dos, el Estado no podría existir. Lo que está intentando hacer el presidente López Obrador es una medida bastante poco radical de reconstituir un poco del maltrechísimo Estado mexicano. Él siempre dice que es un animal que es un paquidérmico, ¿no? Aparato, que cuesta mucho mover y es torpe y lento y todo eso. Un Estado en descomposición lo está tratando de remozar, y para eso en parte es cumplir con sus opciones básicas, que es pagar impuestos. Pero Salinas Pliego no es tonto. Es un empresario hábil, es un empresario con experiencia, y también está poniéndose en el punto que siempre ha sido muy popular en muchas capas de la población mexicana, que es no pagar impuestos, porque no solo es de los grandes contribuyentes.
hay capas importantes de profesionistas y clase media que no les gusta pagar impuestos y buscan todas las formas de evadir el pago de impuestos. Es algo muy popular en México. Era una forma, creo, muy poco, de muy poca eficiencia política de tratar de expresar un rechazo al Estado mexicano. Y en ese juego andamos. Yo creo que Salinas Pliego sí es pragmático, y lo es en el fondo, porque es empresario, sabe que va a tener que pagar. No sé qué parte de los 66,000, sabe que va a tener que pagar. Estoy de acuerdo con la profesora Acuña que está ganando tiempo. Tiempo, eso es lo que le está apostando. Y no a que se pueda arreglar con Sheinbaum, tal vez en su imaginario está que puede ganar la candidata Gálvez. No lo sé, puede ser. Pero está tratando de ganar tiempo, pero se le está también viniendo el tiempo encima. Yo creo que en las próximas semanas puede haber cambios importantes si se empiezan a agudizar problemas en Electra, si empieza a tocar esto Banco Azteca, porque empieza a minar la confianza en él y repercute en Banco Azteca, y ya es mucho, ¿no? Incluso, no hay que olvidar que es uno de los principales vendedores de motocicletas, Itálica. O sea, tiene mientras más grande es más vulnerable. Y eso lo debe tomar en cuenta. Y el Estado mexicano lo sabe. Si el presidente y el Estado no ha querido proceder, debe ser por alguna consideración política de que no es el momento, la forma o el no sé qué otros. Pero en este juego estamos, ¿no? Y él va a seguir con sus desplantes ideológicos y y desgraciadamente su mal gusto, que pues lo mejor que podría hacer es que dejáramos de seguirlo en Twitter, ¿no? Yo lo veo muy de vez en cuando porque además yo me aburrí porque es demasiado repetitivo, ¿no? Siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Y no entiende que lo que es repetitivo satura y lo que satura causa vacío, ¿no? Entonces, tiene problemas con su comunicación, está claro. Alguien lo tiene que asesorar. Y tarde o temprano, yo creo, va a acabar cediendo. La única forma es que no ganara la 4T, la siguiente elección presidencial. Sería la única forma. Y lo veo, bueno, no lo digo yo, ahí están las encuestas, muy complicado, ¿no? Entonces, creo que está eso, alargando. Pero, insisto, si sigue, empieza a afectar más sus otros negocios, lo va a pensar 3 veces. A ver qué pasa en las próximas semanas. Sí, a ver si, bueno, pues por lo pronto no hay que abrir cuentas en Banco Azteca, ¿verdad? Y no comprar electrodomésticos en Electra. Pero bueno, la doctora Ivonne Acuña en septiembre pasado eh, dedicamos el número, la portada, precisamente al tema de TV Azteca y la derecha. Y ella nos envió un texto muy interesante titulado La ideología neoliberal de Ricardo Salinas Pliego. Y en este texto la maestra Acuña pues nos ilustra considerando que Ricardo Salinas pues es un empresario que está a favor de la familia, a favor de la cultura del esfuerzo y de la meritocracia. Recordemos cómo impugnó los libros de texto gratuito, acusándolos de que tenían contenidos comunistas que iban en contra de la libertad y bueno, no sé qué otras tonterías. Y también que está en contra de la lucha de clases. Y en un ejemplo de arrogancia enorme, Ricardo Salinas publicó un mensaje por su cuenta de Twitter, entonces, que reprodujo a la doctora Acuña, y donde él se ufana de una liquidación de un trabajador, porque le tuvo que pagar en esta liquidación 750,000 pesos de indemnización. Y el arrogante dice, bueno, pues ese dinero yo me lo gano en un minuto con 3 segundos.
no me preocupa. Ese es el tamaño de la arrogancia de este empresario. Quisiera agregar algo, maestra Acuña, acerca de la ideología neoliberal de Ricardo Salinas Pliego. ¿Qué implica eso? Por favor. Abra su micrófono. Su micrófono, doctora. No se escucha. Gracias. Sí. Sí, a mí me parece que su ideología tiene que ver justamente con esta idea del capitalismo en torno a la libertad económica, pero también que tiene que ver con cómo él se posiciona frente a esa libertad económica, ¿no? Y la libertad para actuar y otro valor que es la competencia para progresar. Y él asume que quien progresa, quien tiene los elementos, no sé, inteligencia, sagacidad, que sabe hacer negocios y todo esto, y pues que se queda abajo quien no tiene elementos para competir. Y desde ese punto de vista, él lo ve como algo natural, como algo que tiene que ocurrir, ¿no? Y en ese sentido, sigue la máxima, digamos, capitalista de a cada quien de acuerdo con sus capacidades, que va en contra de otra máxima que podríamos asociar al comunismo científico, que tiene que ver con a cada quien según sus necesidades y no sus capacidades. Y entonces él ve como natural que en esta competencia, por eso esta comparación que hizo con el trabajador y esta mofa de, pues este pobre, ¿no? Pues dice, cree que me ganó porque lo tuve que indemnizar, pero pues yo lo que le pagué a él, yo lo gano en un minuto y fracción. Haciendo evidente justo eso de como una superioridad de clase, una superioridad sobre las y los trabajadores, que también ha quedado de manifiesto a partir de demandas que se le han hecho en torno al maltrato a sus trabajadores, a la falta de pago de horas extras y otras cosas. Hablando de la pandemia que ha salido a colación en esta mesa, en esta charla, pues precisamente también se le denunció por por trabajar, por no cerrar, cuando muchas empresas cerraron, por obligar a sus trabajadores a acudir a la empresa, a espacios pequeños, ¿no? Donde había mucha interacción humana, donde se enfermó gente, pues si no mal recuerdo, Sabina Berman, la analista, dramaturga, escritora, escribió un libro, ¿no? Donde decía, pues no es su personaje, las siglas, las iniciales de su nombre eran como las de Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Y ella explicó, bueno, pues que sí tenía algo que ver. Y enfatizando justo esta característica de su personalidad que tiene que ver con ese abuso y con ese sentirse superior y ese dejarlo todo al mercado y pues que avance el que pueda y el que pueda competir que avance y el que no pues se queda abajo, ¿no? En ese sentido, pues no está lejos, pensaríamos, de esta ideología de ultraderecha que ya se ha mencionado en torno a defender cierto statu quo, defender estas relaciones entre los empresarios ricos como él, ¿no? El tercer hombre, habías dicho, Carlos, habías anotado, el tercer hombre más rico del país, y las y los políticos, es decir, asumen que es su derecho servirse de las políticas públicas, servirse de las acciones de gobierno para acrecentar sus fortunas, en algunos casos ya inmensas fortunas, como parte de ese derecho que les da esa superioridad de la que se sienten imbuidos. Y en ese sentido, pues a mí me parece interesante esta cuestión de plantear que su enfrentamiento con el presidente López Obrador en términos de una política de Estado que tiene que ver con la recaudación de impuestos, pues está dirigida a asumir que a partir de esa superioridad puede manejar todas las variables. Porque además no solamente se siente superior en términos de clase social, sino se siente inteligentemente superior al resto y probablemente esté suponiendo que sí puede manejar todas esas variables de las que se ha hablado en esta mesa. Y yo me pregunto aquí si la estrategia o la contraestrategia del presidente López Obrador efectivamente sea pues esperar que caiga por su propio peso, porque pues el presidente puede esperar, el asunto ya está siendo revisada por los jueces, me parece que en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien va a determinar si debe o no debe y cuánto debe, ¿no? Entonces,
aquí lo interesante es quién puede esperar más, ¿no? Y si de veras este empresario va a poder manejar todas esas variables en función de como de esa selección natural de la que se siente sujeto, ¿no? Objeto, sujeto. Bien. Héctor Quintanar, ¿qué podrías agregar acerca de esto? Pues me extiendo un poco en el argumento que ya comentaba hace rato, porque yo hace unos meses, un poco antes de que fuera la elección argentina, yo me refería a Javier Milei en un artículo que publiqué en prensa, como que Javier Milei representaba la prepotencia de los impotentes, es decir, este sector ideológico de personas que por diversas razones se sienten agraviados por cierto sistema político, económico, y sobre todo por ciertos valores culturales y de la modernidad, por supuesto, y que con base en esa frustración social se disfrazaba esa frustración de prepotencia, pues no para tratar de ganar derechos, sino para tratar de convertir a las víctimas en victimarios, ¿no? Eso es más o menos lo que representa el libertarianismo del señor Javier Milei en Argentina, esta idea de pensar que el enemigo público es el feminismo o el lobby LGBT o estos fantasmas a los que estos neoanticomunistas le tienen miedo. Me parece que el señor Salinas Pliego, pues estos desplantes de prepotencia, que desde luego son pragmatismo puro, el señor, coincido con lo que se ha dicho aquí, el señor sabe que eventualmente va a tener que apersonarse a negociar. Sin embargo, estas bravatas, estas cuestiones son muy propias de esa actitud libertariana, ¿no? Yo la llamo actitud más que una ideología porque pues me parece que es algo así como eh, 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 una inmadurez política, una especie de actitud adolescente llevada a la práctica política. En el caso de Milei, pues yo también sostenía en ese artículo que era algo así como el libertarianismo individualista es un eufemismo de la gente que no sabe socializar sanamente y disfraza de hiperindividualidad su incapacidad de, de, de entablar relaciones sanas con otros, ¿no? No quiero caer en un psicologismo muy profundo, pero me refiero, sí pongo mi preocupación en que los mensajes de Salinas Pliego, tanto en sus redes digitales como en sus noticiarios, sí buscan interpelar a estos sectores, tanto de los que se sienten agraviados porque pagan impuestos, como a los que se sienten agraviados por los valores de la modernidad, ¿no? Por el hecho de que hoy haya derecho al aborto, de que hoy haya, de que ya la homofobia sea condenada, este tipo de cosas, ¿no? Que son lo que parte de la agenda de los libertarianos, esta idea de pensar que los derechos de otros son una afrenta en contra tuya y la libertad es algo que entienden siempre de arriba hacia abajo y no horizontalmente. Entonces, me parece que Salinas Pliego está... yo no creo que se convierta en una especie de líder en este sentido, pero pues sus bravatas, sus mensajes en medios que todavía tienen mucho impacto, ya no tanto como antes, pero todavía tienen mucho impacto, pues sí pueden ahí abonar en una muy preocupante corriente de gente que asuma estas posturas como banderas, ¿no? Entonces, pues hay que estar alertas porque el personaje está económicamente en ascuas, pero pues política e ideológicamente tiene todavía muchas herramientas. Bien. Doctor Vidal, pues el desenlace de estas controversias fiscales pues está en los tribunales. Sin embargo, Salinas Pliego insiste en adjudicarle al presidente López Obrador el cobro, que es la obligación, ¿verdad?, del gobierno, de las autoridades, cobrar impuestos, ¿verdad?
y está del lado de la cancha de los tribunales, pues resolver si debe pagar o no debe de pagar. ¿Algún comentario al respecto para cerrar esta conversación, doctor Francisco Vidal? Bueno, también él apuesta al terrible récord de los tribunales mexicanos, ¿no? Sí. O sea, creo que si los tribunales mexicanos fueran de una calidad superior, ya se hubieran arreglado muchos de estos litigios, ¿no? ¿Cómo no? Claro. Tenemos el extraño récord para sorprender a todos de un tribunal mexicano que le permite a una empresa que cotiza en bolsa que no cotiza en bolsa. Y una empresa que cuando cotiza en bolsa tiene que dar información a sus inversionistas, el tribunal le permite no dar información a los inversionistas. Y el tribunal mexicano le permite a una empresa no pagar sus adeudas cuando hay COVID. Entonces, y todo eso es alrededor de TV Azteca. Todo. Así es. Entonces, por eso el Estado Mayor de TV Azteca ahorita son abogados. Es el Consejo de Administración se volvió el cuarto de guerra, ¿no? El señor sabía desde hace un año a lo que iba, porque hace un año configuró ese cuarto de guerra. Pero bueno, las leyes de la guerra son implacables, ¿no? Entonces, si no acabas con el enemigo, lo fortaleces. Y yo creo que está muy lejos de acabar con el Estado mexicano y con el gobierno de la Cuarta Transformación. Entonces, tiene que tener mucho cuidado, con pies de plomo. Y yo creo que vamos a ver cambios y ajustes en las próximas semanas, lo cual no implica que incluso no se radicalice más Salinas Pliego. Pero bueno, mientras sea a nivel verbal, su noticiario con más rating tiene 3 puntos de rating, ¿no? Entonces, lo ve poca gente relativamente, no digo que no tenga influencia, pero también, como recuerda el profesor Quintanar, hay veces que los discursos pues pegan en los lugares que ya sabes, no es tan fácil ganarse ya la gente, ¿no? Solo con palabras. Creo que vamos a ver todavía capítulos que faltan, pero que al final, insisto, vamos a ver una fase más donde la moraleja puede ser, no te enfrentes al Estado, no le vas a ganar. Yo pienso eso. Muy bien. Bueno, pues si no tienen algo más que agregar, alguno de los, y maestro Ivonne, Héctor, pues les agradecemos su participación en esta charla tan enriquecedora. Adelante, Ivonne, por favor. Adelante. Sí, gracias. Ya para cerrar, yo agregaría que esta costumbre que es recurrente de Salinas Pliego de blofear, de golpear, las bravatas, como decía el profesor Héctor Alejandro Quintanar, pues sí tiene que ver, creo yo, como preparar el terreno para tener algo que negociar. Un poco en la lógica, y con esto cierro, como de decirle a López Obrador, si me perdonas impuestos, al presidente López Obrador, si me perdonas impuestos, dejo de golpearte y de promover a Xochitl. Gracias por la invitación. Y no olviden comprar la revista Zócalo. Gracias por el comercial. Efectivamente, pues quienes estén interesados en suscribirse a la revista Zócalo, por favor llámenos al 55 53 42 64 30, o también pueden escribirnos al correo electrónico suscripcionesrevistasocalo@yahoo.com.mx. Gracias, perdón, es suscripciones Zócalo@yahoo.com.mx. Gracias por la oportunidad que nos brindan para conversar con ustedes acerca de esos temas tan interesantes y a los cuales debemos de interesarnos, porque pues tiene que ver también con las finanzas de nuestras familias. Entonces, pues bueno, y la programación también, que bueno, pues tampoco la programación de TV Azteca no es muy recomendable, ¿verdad? Pero bueno, pues gracias, Héctor Alejandro Quintanar, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Gracias, doctora Ivonne Acuña, catedrática, escritora, analista de la Universidad Iberoamericana. Y doctor Francisco Vidal, maestro, profesor de la gloriosa Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM también. Gracias por su compañía, por su participación. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias a